Em, ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Vamos a iniciar la unidad 4. Estamos a mitad del curso, entonces si hay algún comentario. Sí, yo. Tengo dos comentarios, uno respecto a la práctica y otro respecto al examen. No sé si podría abrir como que la revisión para ver en qué pregunta estuvimos mal. Y la segunda iría más por la índole de que, bueno, es que en los datos de la práctica se supone que se hizo la curva patrón, ¿no? Y se hicieron con 6 tubitos, pero me da el resultado nada más de 5 tubitos, entonces me faltó ahí un dato o así ya lo dejo. En la práctica solamente le dan los datos de 5 reacciones, ¿no? Sí, profesor. Sí, con esos ya pueden construir su gráfica. Aquí, gracias. Y sí, voy a intentar abrir la información del cuestionario para que pasen, para que vean, bueno, en qué se equivocaron, y si quieren incluso después revisamos si tienen alguna duda de los resultados. Sí, Daniel. Yo tengo otra duda. En la tercera tabla pide sacar la normalidad, me parece. Pero bueno, otro compañero y yo habíamos sacado, como no habíamos visto que venían gramos en la parte de la fórmula de acidez de la práctica, nos quedamos con la duda si nosotros tenemos que sacar los gramos para hacer la normalidad o tomamos los gramos que vienen ahí de hidróxido de sodio. Nada más que viene, creo que en molaridad, creo. Entonces era, ¿ocupamos esos gramos o los sacamos nosotros? Pueden sacarlos de la fórmula del hidróxido de sodio, y también acuérdense cuál es la diferencia entre molaridad y normalidad. ¿Sí? Okay. En este caso la normalidad son los milequivalentes, pero ¿cuántos milequivalentes tiene el hidróxido de sodio? Entonces es muy parecida a la molaridad. Entonces no había problema si ocupamos esos gramos que vienen ahí. Exacto, sí. Sí, no hay problema. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, gracias. Okay. Ok, creo que algunos compañeros tuvieron problemas con su luz y no pudieron hacer el examen. Les voy a avisar directamente a ustedes, a los que tuvieron problema, cuándo se abre de nuevo la aplicación, bueno, el cuestionario, para que puedan volverlo, bueno, hacer. Solamente tengo que hacer algunas modificaciones para que ya puedan, bueno, volverlo a abrir y que puedan realizar su examen. Entonces, les voy a mandar un mensaje personal a cada uno de ustedes para avisarles de cuándo a cuándo se abre la sesión de nuevo. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar la parte de la unidad 4. Como vimos en las unidades anteriores, hemos visto cómo a partir de procesos evolutivos se ha desarrollado el metabolismo, y cómo se han desarrollado diferentes tipos de formas de obtención de energía. En la unidad 3 vimos cómo la mayor parte de los organismos heterótrofos son los que obtienen energía a partir de compuestos ya procesados o ya sintetizados, biosintetizados, obtienen esa energía y cómo la procesan para
al final desdoblar los compuestos de alta energía para obtener ATP. Y este ATP puede usarlo en todas las funciones de la célula. Ahora vamos a ver la parte de los organismos autótrofos, es decir, aquellos que obtienen su energía no a partir de compuestos previamente biosintetizados, sino a partir de compuestos inorgánicos, ¿sí? A partir de CO2, la energía de la luz. ¿Se acuerdan los tipos de organismos autótrofos? Quimiautótrofos y fotoautótrofos, creo. Uh-huh. Exactamente, aquellos que son los que obtienen energía por química, es decir, a partir de procesos de oxidorreducción de compuestos altamente reducidos, y la oxidación de esos procesos obtienen energía. Y están los fotosintéticos, aquellos que obtienen energía a partir de la luz del sol. Si ven, este proceso de fotosíntesis es como un proceso ideal, ¿no? Es aquel proceso en el cual de una energía, principalmente la energía que viene del sol, es usada para generar compuestos, es decir, almacenar esa energía y después utilizarla para los procesos biológicos. Voy a empezar con un video para que tengan más o menos todos una idea de lo que es la parte de fotosíntesis y después la vamos a ir viendo más a fondo. El video es más o menos son 10 minutos, lo voy a dejar correr y al final lo comentamos. ¿Sí están viendo y escuchando? Casi toda la vida en la Tierra Sí, profesor. Okay. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía. Profesor, creo que ya no se escucha. Sí, creo que... Sí, no se escucha, ¿verdad? A ver. No, profe. El sol y la convierten en energía. ¿Ahí me escuchan? A través de una serie de reacciones llamadas Sí. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos del agua y el dióxido de carbono del ambiente, y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. ¿Pero qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos, llamado G3P. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas,
células epidérmicas y haces vasculares. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que estas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas. La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. ADP y NADP+ se reciclan y se pueden usar de nuevo en las reacciones luminosas. Las plantas aumentan su biomasa a través de la formación de estas nuevas moléculas orgánicas. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas transforman la energía lumínica en energía química al excitar y transportar electrones de molécula a molécula, como en una cadena en la membrana tilacoidal. A este proceso se le llama una cadena de transporte de electrones. Veamos más de cerca cómo funciona este proceso. Primero, los fotones de luz llegan a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz en el fotosistema 2. Los electrones en la clorofila se excitan a un mayor nivel de energía. Los electrones excitados pasan por un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones. Estos electrones reemplazan los electrones perdidos en el fotosistema 2. El producto secundario de esta reacción es el oxígeno, que posteriormente se libera en el aire. Los otros productos son protones o iones de hidrógeno, que se liberan dentro de los tilacoides o lumen. Los electrones excitados pasan al complejo del citocromo. Parte de la energía de los electrones la utiliza el complejo del citocromo para transportar protones adicionales hacia el lumen. El segundo portador de electrones, una proteína dentro del lumen, recibe los electrones y los pasa al fotosistema 1. Estos electrones ya han perdido la mayor parte de la energía recibida de la luz en el fotosistema 2. Los fotones de luz llegan a la clorofila en el fotosistema 1 y excitan a los electrones nuevamente. Los electrones luego pasan al tercer portador de electrones. Finalmente, estos electrones son reciclados o interactúan con una enzima y con NADP+, el aceptor final de electrones de las reacciones luminosas, para formar NADPH. Parte de la energía de la luz ahora está almacenada en la molécula reducida de NADPH.
Parte de la energía liberada por la transferencia de electrones ha establecido un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. Los protones que se acumularon en el lumen se difunden hacia el estroma a través de una enzima llamada ATP sintasa. La ATP sintasa usa la energía potencial del gradiente de protones para combinar ADP con fosfato inorgánico para formar ATP. De esta manera, la energía potencial se transforma en energía química almacenada como ATP. ATP y NADPH ahora tienen energía almacenada a partir de las reacciones luminosas. Esta energía se puede usar en el ciclo de Calvin. Esta cadena de transporte de electrones activada por la luz suele ser continua en presencia de luz solar. Abarca una serie de reacciones químicas que incluyen absorción de luz, conversión de energía y transferencia de electrones realizada por los fotosistemas y otras enzimas en la membrana de los tilacoides. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto, el fluido acuoso y transparente que rodea los tilacoides. Es útil dividir el ciclo de Calvin en 3 fases: fijación, reducción y regeneración. En la primera fase, el carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono del aire se incorpora en moléculas orgánicas, un proceso conocido como fijación de carbono. 3 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 3 moléculas de ribulosa bifosfato RVP para producir 6 unidades de una molécula de 3 carbonos llamada 3-PGA. La enzima rubisco cataliza esta reacción. En la segunda fase, las moléculas orgánicas aceptan electrones, un proceso llamado reducción. Las 6 moléculas de 3-PGA usan 6 moléculas de ATP y 6 de NADPH, la cual almacena energía de las reacciones luminosas para generar 6 moléculas de G3P. Las moléculas G3P contienen más electrones y tienen más energía potencial que 3-PGA. Una molécula de G3P sale del ciclo. Se puede usar para hacer otras moléculas orgánicas. En la tercera fase, la fase de regeneración, un gran conjunto de reacciones usa las otras 5 moléculas de G3P y energía de 3 moléculas de ATP para producir 3 moléculas de RVP. Con la RVP reformada, el proceso puede empezar de nuevo. Nótese que en el ciclo de Calvin, la energía de ATP y NADPH producida en las reacciones luminosas se usa para generar una molécula G3P a partir de 3 moléculas de dióxido de carbono. En este proceso, los electrones que pierde la NADPH son aceptados por los carbonos de las moléculas de dióxido de carbono, que son los aceptores finales de electrones de la fotosíntesis. El G3P, el producto neto del ciclo de Calvin, se puede usar para generar otras moléculas orgánicas como sacarosa o almidón. La sacarosa que producen las células de las hojas se transporta a través de los haces vasculares hacia otras partes de la planta, como los tallos y raíces. Las células de las hojas también pueden producir almidón para almacenar energía a largo plazo. En general, las moléculas generadas por la fotosíntesis proporcionan el sustento y los elementos vitales que permiten que las plantas crezcan. A nivel mundial, la fotosíntesis produce un estimado de 150.000 millones de toneladas métricas de carbohidratos al año y es responsable del oxígeno de nuestra atmósfera, lo que lo convierte en uno de los procesos químicos más importantes para la vida en la Tierra. Bueno, preguntas o comentarios del video.
¿Alguna pregunta, comentario? Profesor, Sí. ¿creen que nos pueda facilitar el enlace al video o subirlo al aula? Es que por lo menos a mí se me trababa de repente, o sea, de repente iba bien. Por ejemplo, de la parte cuando explicaba lo de dentro de la célula, de ahí se quedó mudo y de repente empezó a hablar otra vez de la fotosíntesis. Ok, sí, luego pasa estos problemas. Sí, va a haber una liga en el aula, ahí va a estar la liga para el video, lo pueden bajar. Incluso en esa página que les pone aquí, HHMI Biointeractive, hay muchos videos muy interesantes, no solamente de fotosíntesis, sino de varios procesos, incluso de evolución. Está muy padre esa página para que también la vayan revisando. Bueno, pregunta Oscar que cómo funciona la excitación de los electrones por los fotones en los cloroplastos. Aquí en el video no lo pone tan claro. Vamos a ver si. De hecho, es muy esquemático en esta parte, pero ahorita vamos a ver cómo es esa reacción de cómo entran los fotones a los cloroplastos y qué estructuras son los que utilizan estos fotones. Lo vamos a ver un poco más a fondo. En esencia de este video lo que quiero que vean son dos cosas. Una es cómo está dividida la fotosíntesis en esta parte de reacciones luminosas y lo que se llaman las reacciones de fijación de carbono. En algunos autores, sobre todo autores, o si revisan algunos libros ya anteriores, antes le llamaban reacciones luminosas y reacciones de oscuridad, o reacciones de luz y reacciones de oscuridad. Pero lo que se ha visto es que la fijación de carbono también se lleva a cabo no solamente en la oscuridad, sino también durante el día. Entonces ya no se les llama así, sino más bien son esta parte de aquí, son la fijación de carbono a partir de CO2. Bueno, aquí. Este es más o menos el proceso, ¿no? A partir de la luz se activan los fotosistemas, en este caso el fotosistema 2 primero, el cual va a obtener electrones a partir del agua. Creo que aquí está. Una molécula de agua va a ser cortada, digamos, incluso se le llama la fotolisis del agua, dado que está implicada la energía de un fotón. Se obtiene un electrón de esta molécula de agua y este es el electrón que va a ser ahora transportado en la cadena. Así, a grandes rasgos, ¿qué diferencias se encuentran con la cadena transportadora en las mitocondrias? ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentran? Que en el primero, o sea, nosotros dábamos NAD para transformarlo a NADH y ya hasta el final nosotros generábamos agua y ahí se necesita agua. Exactamente. ¿Qué más? O sea, ahí puso que la clorofila. También hay un fosfato de más, ¿no? Creo. Sí, ¿se acuerdan del NAD? En este caso está con un fosfato de más. Sí, ¿se acuerdan que en las plantas principalmente su NAD, su dinucleótido, su nicotina del dinucleótido, también está con otro fosfato, está fosforilada, digamos. Pero la estructura general del NAD es muy similar. Ahora, esas son como diferencias, ¿no? Estamos usando agua para obtener los electrones. En el otro caso, los electrones eran
apagados, digamos, la energía que traía el electrón se apaga formando una molécula de agua a partir de oxígeno. Por eso se llamaba respiración, porque se está consumiendo oxígeno. En este caso, aquí el oxígeno se está produciendo como un subproducto de la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, esas eran como las principales diferencias. Ahora, díganme qué similitudes se encuentran con la cadena transportadora de mitocondrias. El transporte de electrones, que también hay como citocromos y hay el ATP sintasa. El gradiente de protones. También ese. Hay una membrana interna que su semipermeabilidad, acuérdense que es semipermeable, evita que los protones puedan pasar libremente a través de la membrana, y por eso tienen que pasar a través de una estructura transportadora. ¿Sí? Y esa estructura transportadora usa ahora entonces el potencial de membrana, el potencial de alta concentración de protones de este lado, para pasarlo, en este caso, al estroma, ¿no? Al exterior del tilacoide. Y ese proceso, entonces, lo que va a generar es un movimiento del ATP sintasa, y va a permitir, entonces, que pueda entrar, que pueda generar ATP. ¿Sí? Entonces, bueno, es más o menos un proceso muy similar. De hecho, pues, el hecho de que se lleve también en un cloroplasto, que acuérdense cuál es el origen del cloroplasto. Una primera endosimbiosis de una cianobacteria. Exacto, es una primera endosimbiosis. En este caso también, igual, ahorita vamos a ver cómo es el proceso evolutivo para que puedan entrar los cloroplastos en esos procesos de endosimbiosis, ¿no? Entonces son endosimbiosis, igual como Karen lo menciona, son endosimbiosis que se dieron de forma independiente. Los cloroplastos entraron en un proceso endosimbiótico, las mitocondrias entraron en otro proceso endosimbiótico a lo largo de la evolución. Algo también que quiero que les quede. Bueno, esto lo vamos a revisar también en el ciclo de Calvin, pero más bien esta parte. Ay, sí, me pasé. De las estructuras, de cómo está estructurada una hoja, en este caso una hoja de una planta. Tiene, como decía, sus células mesófilas, las epidérmicas, las que están en la parte exterior. Las principales, bueno, en la parte, en el anverso se le llama, y el reverso. En esta parte, tiene una cobertura que pueden ser ceras, pueden ser polímeros, carbohidratos complejos. Esto para evitar es una forma de protección para diferentes cosas, agentes físicos, insectos, es una forma de protección. Después vienen las células mesofílicas, que es donde están todos los cloroplastos, y después vienen los haces vasculares. Este es un haz vascular, este es uno más complejo, hacia el centro pues hay haces vasculares más complejos. Pero estas células que están rodeando el haz vascular, estas chiquititas que se ven aquí, son células que se les conoce como la vaina del haz, ya que los haces, si vemos cómo está la hoja, aquí, cada una de estas enervaduras es un haz vascular y está envuelta en esa vaina, ¿sí? Entonces, por eso se le llama las células de la vaina del haz, que vamos a hablar mucho de estas células. Entonces, para que vean dónde están, cuál es su posición,
¿Y cuáles son sus funciones, ¿no? Se me olvidó otra parte, aquí. Estas estructuras, algunas, sobre todo en el anverso, son las células que permiten la entrada y salida de gas. En este caso entra CO2, puede salir oxígeno, como veíamos, ¿no? Son los estomas que hemos visto y las estructuras de las estomáticas de cada una de las plantas. Depende del tipo de planta, depende de su condición, va a ser el número y la capacidad de estomática. Algunas plantas tienen estas proyecciones, que algunas son como estas vellosidades, también pueden ser mecanismos de defensa, pueden ser sistemas de atracción, pueden ser sistemas hasta de movimiento, ¿no? Es decir, bueno, tienen muchísimas funciones, principalmente de defensa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, Joana tiene una pregunta, pero hasta el final. Bueno, voy a compartir ahora una presentación. Ay, empezó muy atrás. Esta es parte también Recording in progress. Un resumen de lo como es el proceso de fotosíntesis que acabamos de ver. Todo empieza entonces con la energía, es decir, cómo vamos a capturar la energía del sol, cómo a partir de compuestos de baja energía, como es el CO2, en este caso se le llama carbono oxidado, que sería una molécula de CO2, es decir, un carbono y 2 oxígenos. Y como dice la gráfica, se va a obtener compuestos de alta energía, ¿sí? Que son compuestos reducidos, es decir, de un proceso en este caso ahora va a ser un proceso de reducción, a diferencia del catabolismo que veríamos que son procesos de oxigenación o de oxidación. En este proceso, pues el oxígeno es liberado, como un subproducto. Si pusiéramos la reacción de la fotosíntesis de manera como una reacción química, tendríamos que a partir de 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, se van a obtener una molécula de carbohidrato, al menos de un compuesto de 6 carbonos, y 6 moléculas de oxígeno. Esa es como, digamos, la fórmula general de la fotosíntesis, aunque en el proceso de formación de estos carbohidratos complejos se obtienen una gran cantidad de compuestos, ¿no? Que son importantes y que también tienen otras conexiones a otras rutas metabólicas. Entonces hablábamos de que tiene 2 fases, al menos la fotosíntesis, que son las reacciones que siempre vamos a llamar dependientes de luz o fase luminosa. ¿Y por qué depende de luz? Porque es el primer paso, capturar la energía de la luz, ¿sí? ¿Cómo se va a capturar? Se va a formar ATP y también esa parte de esa energía que se forma en ATP se obtiene este poder reductor en forma de NADP reducido. Estos productos entonces son utilizados ahí en el mismo cloroplasto para las reacciones que podamos llamar independientes, las reacciones de fijación de carbono. Y en el segundo paso, esta energía, entonces ahora sí, el CO2 va a ser convertido en moléculas
más complejas, ¿sí? Entonces es un proceso muy coordinado, un proceso evolutivo de los cuales se considera que es el proceso más evolucionado, de uno de los procesos más evolucionados en la bioquímica. Bueno, ¿en dónde se lleva a cabo? Pues como habíamos visto, en la parte de los cloroplastos. Los cloroplastos tienen estas estructuras internas que le permiten entonces hacer la transferencia, bueno, formar el potencial de energía a través de diferentes membranas, y entonces ya permite ahora la formación de un potencial que permite hacer ATP. Si vemos un poco más de cerca esta parte de de estructuras que vamos a llamar membranas tilacoidales, porque esto se le conoce como el tilacoide. Las membranas tilacoidales nos semejan un poco a la parte de las mitocondrias, que tenían una membrana interna y un espacio intermembranal. En este caso, el espacio intermembranal se le va a llamar lumen. ¿Que saben qué quiere decir lumen? ¿O de dónde viene la palabra lumen? Creo que es algo de captar luz o algo así. No me acuerdo bien. Viene de la palabra luz, pero en este caso a veces se le llama como el lumen, se le puede decir, haz de cuenta que tú vas como en un túnel y ves la luz al fondo del túnel. Entonces esa parte interna es lo que se le llama el lumen. En muchas de las membranas que tienen las estructuras de la célula, las partes internas de la membrana se les conocen como el lumen. También se le puede decir, por ejemplo, el lumen del intestino, la parte interna del intestino, el lumen del retículo endoplásmico. Sí, existen diferentes, esta palabra pues, se le puede dar a diferentes partes, pero lo que quiere decir es la parte interna de una membrana, de una estructura membranal. Entonces el lumen pues es esta parte interna, ¿sí? En esta parte interna están arregladas diferentes complejos proteínicos, como vimos, los fotosistemas, los transportadores de electrones y las ATP sintasas, ¿sí? Las ATP sintasas, como ven aquí en el esquema, más bien están en estas partes delgadas, no están en el interior del tilacoide, sino que más bien se encuentran en estas estructuras que están como más separadas. Y bueno, lo que veíamos entonces también, la parte de fijación de carbono se lleva a cabo en esta estructura, que es un líquido transparente, como decía el video, que se llama estroma. ¿Sí? Esta es la parte interna ahora del cloroplasto. Es más o menos, este es el mismo esquema. Aquí está la membrana la membrana exterior del cloroplasto, la membrana interior del cloroplasto. ¿Sí? Si se acuerdan, en la mitocondria, aquí es donde estábamos trabajando. Si esto fuera la mitocondria, esta parte sería donde estarían las ATP sintasas. En este caso tenemos una tercera membrana, ¿sí? Que es la membrana del tilacoide. ¿Sí? Y entonces este tilacoide, si tiene una tercera membrana, ¿de qué nos estaría hablando? ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 1 que había diferentes membranas y el número de membranas nos decía de los eventos evolutivos que pudo haber pasado? Una segunda, sí, así es. No. Exactamente. Una posible segunda endosimbiosis. ¿Sí? Aquí pudo haber sido la interacción de una bacteria con otra bacteria que ya realizaba fotosíntesis, y entonces se fusionaron en una simbiosis, en una endosimbiosis, y esta endosimbiosis a su vez fue posteriormente tomada por una eucariota y se formó
un complejo más grande, ¿no? Entonces, vean, así con este número de membranas podemos darnos idea de cómo ha sido el proceso evolutivo. Bueno, entonces en este caso, aquí tenemos ahora sí el lumen del tilacoide. En ese lumen están los fotosistemas, el sistema de transporte de electrones, la formación entonces de compuestos reducidos, que aquí lo que va a transportar, acuérdense que es tanto electrones como protones. Y la formación al final de esta energía de luz se va a obtener o se va a almacenar en compuestos de alta energía como son los ATPs. El ATP después entonces y el NADPH van a ser utilizados para las reacciones independientes de luz o las reacciones de fijación de carbono. ¿Sí? Se van a obtener estos precursores de 3 carbonos y estos a partir de ahí se van a producir compuestos más complejos, como veíamos sacarosa o almidón, que posteriormente pueden ser utilizados para generar compuestos más complejos. Estos van a ser almacenados en vesículas, aquí mismo en el cloroplasto, o también pueden ser transportados a diferentes lugares que se requiere su uso. Entonces vamos a enfocarnos ahorita un poco más en las reacciones dependientes de luz. Bueno, decíamos que las reacciones de luz pues, se llevan a cabo en las membranas tilacoidales, pero tenemos tanto que esto se lleva tanto en procariotes como en eucariotes. De hecho, evolutivamente la fijación de la luz pues, empezó en un procariote y hay diferentes ejemplos. De hecho, aquí vamos a mencionar algunos modelos que se han utilizado como para estudiar la fotosíntesis. Uno de los que se ha visto que son un poco más o menos evolucionados es esta bacteria, Gleobacter, la cual es la única que no contiene una estructura tipo tilacoide, sino que más bien tiene como una especie de septo membranoso en su interior, donde separa como en gotas o en estructuras tipo, formadas de proteínas. Tiene ahí las estructuras de los fotosistemas y la captación de luz. Aquí se forma entonces el potencial de membrana y ahí se forma el ATP, ¿sí? Entonces no tiene como tal una membrana como la tiene pues ya los tilacoides. Una cianobacteria que ya sí se conoce como modelo, es decir, que sí que es muy utilizada, es Cinecocystis, la cual ya se conoce muy bien su estructura. Ella está al interior de, esta sería su membrana, digamos, exterior de la célula, y dentro pues están estas membranas tilacoidales, ¿sí? Que es ahí donde lleva a cabo la fotosíntesis. Ya en el caso de los eucariotes, tenemos a las Chlamydomonas, que son algas verdes, las cuales pues ya tienen estructuras más complejas, con formas, digamos, más parecidas a lo que forman lo que está en las plantas, ¿no? Pero estas son también un modelo de estudio que han sido muy utilizadas para para el estudio de la fotosíntesis. Y ya en un proceso más evolucionado, pues tenemos a las plantas, las cuales a partir de lo que se llaman los proplástidos, que estos proplástidos pueden ser
inducidos a diferentes formas, es decir, pueden regenerar diferentes formas de plástidos. Entonces, este proplástido tiene toda la información genética para que cuando hay una inducción por luz, es decir, si hay luz, entonces este proplástido se va a convertir en un cloroplasto. ¿Qué pasa si no hay luz? Pues se quedan se forman a veces otras estructuras y por eso tenemos las plantas etioladas. De hecho, los proplástidos pasan a ser etioplastos. Ahorita vamos a ver un esquema. Y en estos etioplastos, pues realmente no se lleva a cabo la fijación de la luz. ¿Y qué pasa con las plantas que no tienen luz? No sé si han visto o han hecho algún experimento de poner una hoja en completa oscuridad, se ponen completamente blancas o crecen sin ser verdes. Es decir, incluso se le llama que es una planta etiolada. Entonces es un proceso de inducción aquí. Las plantas, las células generan estos proplástidos y estos proplástidos van a ser inducidos posteriormente a formar los cloroplastos. Entonces esta es la estructura más o menos de un modelo de la estructura de un cloroplasto, como están lo que llamamos el tilacoide, y cómo están estas pues separaciones, ¿no? A esto es lo que se le llama el grana, no se ve muy bien en la figura, pero se le llama grana. Tenemos la membrana exterior, la membrana interior, y la membrana todavía más interior, que es el lumen del tilacoide. El estroma, que es lo que cubre todo el tilacoide, y en esencia eso es lo que en algunos también tenemos estas estructuras que son las vesículas donde se almacenan los carbohidratos que se están sintetizando. Bueno, este es de nuevo el esquema, solamente para recalcar cuáles son los productos de las reacciones de luz. Pregunta Joana, ¿qué pasa con el álamo blanco? ¿Qué es el álamo blanco? Bueno, es que en la FES había un árbol que me gustaba sentarme abajo de él, que era como que en la parte de arriba era verde y en la parte de abajo era blanco. O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, porque a medida que ahorita también lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de la unidad, cómo se comporta la fotosíntesis en diferentes partes de la planta. Obviamente las partes que están más expuestas pues son las que llevan a cabo el proceso fotosintético. Hay algunas partes más abajo. Bueno, ahí el ejemplo más claro de las partes etioladas es cómo es qué color tiene la raíz. La raíz es completamente blanca, ¿no? Hay algunas plantas que incluso tienen fotosíntesis en sus tallos. Dependiendo del tipo de planta, les digo, no solamente en las hojas, sino también en otros procesos. Entonces, muy probablemente no sé exactamente el proceso del álamo blanco, pero les digo, hay muchas plantas, su fotosíntesis en la parte de arriba y en la parte de abajo empiezan a reducir o no tienen tanta llegada de luz, y entonces disminuye su fotosíntesis y entonces pues tiene yo creo que una mayor cantidad de etioplastos, por eso se ve blanco. Eso es lo que yo me imagino, pero debe ser por la posición en la que se encuentran en el ambiente, o bueno, en este caso en el árbol, ¿no? Si las partes de más abajo pues irán disminuyendo su fotosíntesis. gracias. Bueno, entonces, como veíamos, los principales productos pues va a ser ATP y NADP, y el oxígeno en este caso, como siempre se ha mencionado, es un subproducto de la fotosíntesis. Entonces, al final,
todos los organismos heterótrofos, pues dependemos de estos subproductos de la fotosíntesis, tanto, bueno, productos y subproductos, es decir, de los carbohidratos que se generan como del oxígeno. ¿Sí? Perdón, no vi algunos mensajes de Daniel, de Sai y de Oscar. Pero bueno, son referidas a la parte anterior. Como veíamos también en una de las preguntas de Oscar de cómo funciona la excitación en los cloroplastos, en este caso, lo que les da el color verde y la estructura que genera o que obtiene, que captura la luz, es la clorofila. Esta clorofila, aquí tenemos su estructura. Tiene un anillo de clorina, que ¿se acuerdan a qué se parecen estos anillos? ¿Para qué le funcionan los anillos? ¿Para qué tienen estas estructuras? ¿No era la de transportar electrones? Sí, exactamente. La principal estructura que estamos viendo ahí son los electrones desacoplados o que están así como en una posición, que bueno, aquí lo puse en rojo. Es decir, tiene un doble enlace, un enlace covalente, un enlace sencillo, doble enlace sencillo, y todos están conjugados. Entonces, tiene dobles enlaces conjugados. Esta estructura lo que hace entonces es formar una especie de resonancia para atrapar el electrón. Pero la energía para atrapar este electrón tiene que darse por este fotón que viene de la luz del sol. ¿Sí? Entonces, el fotón, ¿alguien sabe qué es un fotón? ¿Qué características tiene? Son las moléculas de la luz, ¿no? Se podrían considerar como átomos en este caso, pero la característica principal del fotón es que no tiene masa. Y no tiene masa porque, de acuerdo a las teorías, como dice Oscar, puede ser una partícula en forma que va viajando en forma de onda, pero no tiene masa. No es como los electrones que sí tienen una masa. Les digo, en este caso hay una teoría que todas las partículas que viajan a la velocidad de la luz no tienen una masa medible al menos, ¿no? Entonces, el fotón, como está bajando, está moviéndose a la velocidad de la luz, pues no tiene masa. Entonces, solamente es energía como tal, ¿sí? Entonces, acuérdense del principio que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este caso, la energía que viene del fotón va a ser utilizada para excitar, en este caso, a la clorofila, ¿sí? Y a partir de esta excitación es que entonces es capaz ahora de atrapar el electrón. Pregunta Jessica si es empaquetamiento de energía. ¿A qué te refieres, Jessica? Decía hacia los fotones, profe. O sea, como si fuera energía empaquetada. Sí. Bueno, es que alguna vez escuché eso. Ajá. Es que es difícil explicar porque acuérdense que aquí ya opera la parte cuántica. Entonces, la parte cuántica no responde a las leyes físicas como las conocemos normalmente, a las cuales respondemos todos, ¿no? Sí responden, por ejemplo, a cierta parte de las leyes físicas. Por ejemplo, los fotones pueden ser atraídos por la gravedad.
Por eso en un hoyo negro no sale luz, porque los fotones son atraídos al centro del hoyo negro y entonces pues no hay luz, por eso se ve sin energía. Pero hay otras características, como por ejemplo el que tenga masa, el que pueda ser cuantificado en forma física, es un poco más complejo en este caso. Pero entonces vamos a considerar al fotón como una partícula de energía, ¿sí? Entonces, esta partícula de energía lo que va a hacer es activar al cloroplasto. Aquí si ya lo ponemos en una parte baja, es decir, que no está excitado. Cuando está excitado se le pone se le marca así como el asterisco, y esta excitación ayuda a la captura del electrón que viene desde el agua, ¿sí? En este caso no es un proceso, como dicen así, separado, sino que está totalmente absorbido por el fotosistema, que el fotosistema pues, es una serie de complejos tanto de proteínas como de pigmentos, que se llaman pigmentos accesorios, que están completamente coordinados para que toda esa energía sea capturada, se excite el cloroplasto y pueda entonces atrapar el electrón y después cederlo para el transporte de electrones. Ahí me salió. Mucha de esta energía que trae el fotón, que les digo, se usa para excitar al cloroplasto, tiene que ser liberada de diferentes formas. La principal forma pues, es esto para el proceso fotoquímico, es decir, para atrapar el electrón y poderlo transferir y que se vaya al transporte de electrones. Sin embargo, también se tiene que liberar de otras formas porque la energía con la que viene es mucho más fuerte y entonces podría producirse, como dice aquí, compuestos alternativos que son altamente excitados y pueden ser dañinos, es decir, se forma un estado triplete que puede dañar a la misma célula. Sí. Pero eso es cuando hay demasiada energía. Entonces, una forma en la cual tienen que liberar esta energía muchas veces por fluorescencia, es decir, nosotros podemos, con filtros especiales, podemos ver la fluorescencia que produce la fotosíntesis. Sí, en un microscopio podríamos poner un filtro especial, obviamente en un microscopio de epifluorescencia, y podemos ver esta fluorescencia. Sí, Joana. ¿Qué es un estado triplete? Perdón, pregunta tonta. No, bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero debieron haber visto la formación de compuestos tripletes, se les llama, aquellos compuestos que tienen un electrón de más o mucha energía, sobre todo, por ejemplo, compuestos de oxígeno, que también se les llama estado triplete, en la cual estos compuestos de oxígeno pueden ser altamente reactivos. Entonces es lo que define a las especies reactivas de oxígeno, es decir, aquellas que tienen una alta energía de atracción de electrones o de liberación de electrones, dependiendo. Y con eso son altamente reactivos. Imagínense, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es un compuesto altamente reactivo. Es así porque tiene dos oxígenos y uno de estos oxígenos está en un estado más excitado que el oxígeno normal, ¿sí? Entonces, en este caso, el cloroplasto puede llegar a tener tanta energía que puede llegar a este estado triplete y estar más activado de lo normal, ¿no? Entonces, eso puede ser dañino para el mismo tilacoide, y en algunos casos puede romper las estructuras, incluso romper la célula. Si han visto las plantas cuando están sometidas a un estrés de sol muy alto,
empiezan a tener lesiones cloroplásticas. Bueno, se les llama así lesiones cloróticas, perdón. Estas lesiones se les llaman cloróticas porque no tienen, en este caso, esta parte de los cloroplastos que se han destruido, y entonces esas lesiones por una alta radiación. Igual si ustedes ponen una planta de sombra y la ponen al sol, se empieza a estresar, ¿no? La energía que le llega no es la adecuada, y entonces la tienen que sacar de alguna forma, y unas formas de esas es la producción de estos compuestos de alta energía. Entonces tenemos de estas diferentes formas, como decíamos, la fluorescencia, y otra forma, no, en este caso no fotoquímica, que es también liberar calor, ¿sí? Las hojas tienen también esa estructura para poder liberar suficiente calor, ¿no? Cuando tienen una alta radiación solar. ¿De qué depende esa eficiencia de captura y liberación de energía? Pues va a depender de muchas cosas. La temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a las plantas? A ver, algunos ejemplos del efecto de la temperatura en las plantas. ¿Alguien que sepa algún ejemplo? ¿Temperatura se refiere al ambiente, a la temperatura que hay en el ambiente? Sí, bueno, a lo mejor no la hice correctamente. ¿Cómo se han adaptado las plantas a la temperatura? Es decir, pues, sí. Por ejemplo, ahorita que está de otoño y que está súper frío todo, pues se supone que la planta le empieza a dar frío, y entonces empieza a... Perdón, todo lo hago muy animado en mi mente. Entonces crea como que empieza a segregar más clorofila y cambia como de color a un estado como que más naranjoso, por así decirlo, porque es como se está preparando para el frío. No sé si por ahí va su pregunta. Yo creo, profe, que, bueno, ahorita que comenta eso, Joana, no sé si está correcto, que cambian el color de sus hojas por, ¿cómo se llama esto? Para capturar más luz por las ondas de luz, o no sé si tenga algo que ver. Son diferentes características. Algunos árboles cambian sus hojas porque, como dicen, está empezando el otoño, está cambiando el ambiente, va a haber menos humedad, va a haber más frío, y entonces muchas de las plantas tienen un proceso que se le conoce como caída de las hojas, ¿sí? De hecho, es una característica de un tipo de plantas que, por ejemplo, todas lo que se conocen como las plantas caducifolias, que durante este proceso empiezan a tirar sus hojas. Esa es una forma en las cuales ellas entran como en un proceso de invernación cuando va a haber mucho frío, y evitan entonces que haya un mayor daño. Simplemente pierden todas sus hojas para entrar en estos procesos de detención de su metabolismo. Comenta Paulina que cambian el color de sus hojas dependiendo de la concentración de nutrientes. Exactamente, también si hay buenos nutrientes, pueden ir cambiando o puede afectar la capacidad fotosintética de las hojas. Preguntas José Ángel si cuando no tienen hojas el tallo es el que hace la fotosíntesis. No, se detiene. Realmente en estas plantas parece que entran en un proceso de hibernación. Es decir, se detiene mucho. Lo que detiene es su proceso fotosintético, ¿no?
Y entonces muchas veces incluso están utilizando energía almacenada, ya sea en sus raíces o en algunas estructuras. ¿Qué pasa con los matorrales o el pasto que no tienen tallo como tal? Bueno, estas obviamente pues no tiran hojas, sino que más bien digamos que disminuyen un poco su crecimiento. Igual tú lo has visto, pongamos el ejemplo ahora de un campo de fútbol. Si no se cuida ese campo, inmediatamente se empieza a poner amarillo, es decir, en este caso la disponibilidad de agua, como menciona aquí, también es un factor importante. Pero también se han visto cuando viene lo que le llaman las heladas, el pasto se quema. Hay un proceso de que se forman cristales en la superficie de las hojas y esos cristales rompen las estructuras y se daña la parte exterior de las hojas. En este caso, pues ese tipo de crecimiento, como dices, en el caso de los matorrales, que no forman estructuras arbóreas, sino que más bien se mantienen a una altura, son parte de lo que se llama el sotobosque. A veces están a la sombra de algún árbol más grande. Todos estos procesos son lo que les comentaba, que es la forma como se han adaptado. Hay un fenómeno que se conoce como nodrizaje, es decir, hay plantas que crecen bajo la copa de un árbol y después empiezan a crecer tanto que desplazan a su nodriza. ¿Sí? Entonces, esto lo hacen, por ejemplo, muchos cactus, muchos matorrales, empiezan así creciendo a la sombra de un árbol, precisamente como un proceso de adaptación a una alta radiación. La misma forma de las hojas también es lo que puede ir afectando, más bien es un proceso de adaptación a la temperatura. Si vemos los pinos que están ya sean en partes más altas o en latitudes mayores, vemos que sus hojas ahora ya se disminuyeron, son solamente espículas, y eso para también evitar que con el frío se pierda mucha de la energía, o que el frío dañe las estructuras internas, ¿no? Entonces, todos esos son procesos adaptativos, sobre todo para poder disminuir el efecto de la temperatura. Para la disponibilidad de agua, pues también tienen otras características. Algunas son carnosas, es decir, pueden almacenar. Es como lo de las espinas, ¿no? Que se hacen espinitas ya en el desierto y todo eso para capturar el agua. Esas realmente pues ya son como hojas, ¿no? Sí, en este caso más bien, bueno, las espinas son hojas modificadas, pero más bien para defenderse, ¿no? Contra algunos herbívoros. En algunos casos también se ha visto que almacenan en esas espinas, almacenan agua, en las mismas hojas almacenan o lo hacen en las raíces, es decir, como algunas plantas como, bueno, los que forman tubérculos muy, muy grandes como la jícama, las zanahorias. Muchos de estos compuestos pues, son almacenados en la raíz, donde el calor y la disponibilidad de agua, es decir, el ambiente tan seco no las va a afectar. Como se decía su compañera, también la disponibilidad de nutrientes. Si ustedes no cuidan una planta o siempre se han preguntado por qué no les duran las plantas, se les mueren, pues porque no tienen la disponibilidad de nutrientes, de agua, o están en una condición adecuada. La disponibilidad de nutrientes también puede afectar y por producir estas manchas cloróticas que les decía. Puede también ir produciendo, no sé, un crecimiento menor o un crecimiento anormal en la hoja, ¿no? Entonces eso le va dando
todos estos características de que se va modificando, ¿no? También hay otras formas de estrés. Sí, no. Profe, yo tengo una pregunta, pero bueno, es que me dio curiosidad, no sé si me la puede responder. Es que a mis plantas, el señor que nos vende la tierra para donde las plantamos, tiene lombrices para que sigan pues haciendo compuestos orgánicos en la tierra, pero hay veces que en las mañanas nos despertamos y cuando vemos cómo están, las lombrices como que se salen de la maceta, pero ya se secaron y no sé a qué se deba. Sí, en algún tipo de planta beneficia el que tengan estas lombrices, porque las lombrices lo que hacen es transformar mucha de la materia orgánica del mismo suelo en compuestos que les dan disponibilidad y las absorben las raíces. El problema es cuando las mismas lombrices empiezan a comer las raíces de las plantas. ¿Sí? Entonces ahí ese es el problema. De preferencia, se utilizan las lombrices para generar suelos adecuados, pero de preferencia es mejor que en tus plantas no tengas lombrices, ¿sí? Porque muchas de estas van a empezar a comerse las raíces y eso es lo que les provoca pues la muerte de la planta. No es que se sequen, sino que simplemente ya no tienen raíz para donde absorber agua principalmente. Sí, entonces, pues ahí lo que te recomiendo es que siempre estés, de vez en cuando, estés removiendo el suelo que tengas para que si encuentras una lombriz, pues quitarla, ¿no? Porque si estas más bien van a ser nocivas. Sí se usa mucho, te digo, hay un proceso para poner lombrices y generar suelo, pero ya que está generado el suelo, pues ya es mejor eliminar las lombrices, ¿no? Ok, profe, gracias. Entonces, ¿qué otro estrés no estamos considerando? Aquí ya hablamos de la temperatura, la disponibilidad de agua. Ahorita su compañera nos decía la presencia de algún, en este caso, pues, es un animal parásito que está comiéndose las raíces, pero también podría ser también el efecto de una bacteria, un virus. También muchas manchas cloróticas se dan por virus. De hecho, a veces hasta son características cómo es la mancha y eso le dice es tal virus el que está afectando a esta planta, ¿no? Pero en este caso ya son, digamos, características más de la coevolución que han tenido las plantas con diferentes organismos. Entonces tenemos una gran cantidad de formas como, digamos, las plantas se han adaptado, pero mucha de esta adaptación es en base a la energía de la luz, es decir, cuánta luz están recibiendo y cómo pueden evitar un daño ya sea por compuestos reactivos o por una alta incidencia de luz, ¿no? Entonces se modifican el área floreal, las hojas incluso pueden hasta moverse. Hay diferentes formas en las cuales pueden evitar más bien el daño. Vamos a ver un poco de cómo es este proceso de la luz y los pigmentos, ¿no? Ustedes saben a qué velocidad viaja la luz, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Ahí está 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pero ¿cómo se conoce la velocidad de la luz más comúnmente? ¿No se acuerdan?
infinita, no, la velocidad no es infinita. En kilómetros por segundo, ¿cuánto sería? Si ahí tenemos 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 310 kilómetros por segundo, ¿no? A ver, hagan sus cuentas y si está 3 por 10 a la 8 metros por segundo, en kilómetros por segundo, ¿qué velocidad es? Bueno, en lo que lo averiguan o lo googlean, si un compuesto está viajando a esa velocidad, en este caso, estamos hablando de partículas de energía, vamos a ver que estas partículas de energía, bueno, aquí está Karen ya lo sacó, son más o menos 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz. Lo que también sabemos es que las ondas de energía viajan a esa velocidad, pero también lo hacen en forma de ondas, ¿de acuerdo? Que la luz viaja en ondas. Estas ondas tienen, pues, si están muy cercanas, pues tienen lo que se llama una frecuencia, que es decir, cuántas ondas hay por unidad de distancia, ¿sí? Hay unas ondas que son muy, muy extensas y otras que son muy cerradas, ¿no? Entonces, esa frecuencia nos habla de la intensidad de la energía. Entonces, es lo que llamamos aquí la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda realmente la podemos medir es decir, cuál es el tamaño de esa onda, de cómo está viajando. Entonces la podemos ver tanto en nanómetros, en micrómetros, en milímetros o hasta en metros. Ajá. Y esta frecuencia es inversamente proporcional, como dice aquí, a la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, en un solo, digamos, en la luz que viene del Sol, tenemos toda esta gama de frecuencia, de partículas viajando a diferentes frecuencias. Entonces vamos a tener, dependiendo de la longitud de onda de esta partícula, es decir, si viene muy frecuente, estaremos hablando de los tipos rayos gamma, los rayos X, que están en el rango de los nanómetros. Su frecuencia es tan corta que están en el rango de los nanómetros. Después viene una radiación que es muy importante, que es la luz ultravioleta. ¿Sí? La luz ultravioleta tiene muchas implicaciones biológicas. Y después viene esta parte que es la luz visible, es el rango que nosotros, los seres humanos, podemos ver, que es este rango de 400 a 600 nanómetros. Después de la luz visible viene el infrarrojo, que también tiene implicaciones biológicas, y ya en frecuencias más altas están las ondas de radio. ¿Sí? Y las microondas, perdón. En este rango entonces del visible, pues tenemos todos estos, digamos, los mismos colores que podemos ver tienen diferentes longitudes de onda. Abajo de 400, entonces estamos hablando de la luz UV. ¿Alguien sabe qué implicaciones tiene la radiación ultravioleta? ¿Para qué sirve la luz ultravioleta o por qué la tenemos que evitar? ¿Por qué siempre que salimos nos vemos que cuánto está el índice de luz ultravioleta? ¿Qué implicaciones biológicas tiene? Cáncer de piel. Cáncer de piel. ¿Qué otras implicaciones tiene? ¿Todas son malignas?
o dañinas. Dice Oscar que se afecta nuestro código genético, generando cáncer. Hay unas que se utilizan para tratamientos médicos, ¿no? Algunas se utilizan para algún tipo de tratamiento. También igual la podemos usar para esterilizar cosas. Ya con esto de la pandemia, no sé si se vieron que hasta venden unos empaques donde puedes poner tus cosas, tu teléfono, para que estén radiados y se rompan las estructuras de los virus. Sí. Algunas vitaminas, exacto, se activan con la luz ultravioleta. Pero principalmente, bueno, tiene esas, bueno, dice Karen también que disminuye la fotosíntesis. Puede tener un efecto de dañino dependiendo de la longitud. De hecho, la luz ultravioleta se divide en 3 tipos, la A, la B y la C. La A es la que está más cercana al visible, el medio está la B y la C es la más ultravioleta, lo que le llaman el ultravioleta lejano. Entonces, dependiendo de si es UVA, perdón, otra vez. Se me fue, perdón, alguien me llamó de nuevo. Perdón por la interrupción. Entonces, bueno, la luz ultravioleta sí tiene muchos efectos que pueden ser tanto nocivos como benéficos. Obviamente que les decía, como depende, si ya nos vamos hacia radiaciones más intensas, como la UVB, puede ser un poco más dañina. Pero en general, la luz ultravioleta tiene las implicaciones de que puede causar mutaciones, puede afectar la estructura del DNA, puede formar compuestos que a la hora que la polimerasa pasa por esos compuestos que fueron dañados por la luz UV, causa una mutación, ¿sí? Porque cambia la estructura de las bases nucleotídicas. Es cierto lo que dice Jessica, lo que dijeron varios, de que puede causar cáncer, precisamente por eso, por las mutaciones que puede afectar. ¿Sí? Entonces, pero en ciertos casos bien, las plantas y muchos de los organismos responden a diferentes longitudes de onda de la luz UV. En algunos casos ayuda a la formación o a la activación de vitaminas. También generan algunos compuestos que pueden ser útiles, ¿no? Sobre todo en diferentes procesos de las plantas. Bueno, si nosotros hacemos o sacamos un espectro de electromagnético de la luz, podemos ver que desde los 300 hasta los 800 nanómetros, la parte, como decíamos, la que es visible es desde 400 hasta los 700 más o menos. Como dice aquí, la luz del sol se emite en un rango muy diferente, muy amplio de longitudes de onda.
pero mucha de la parte que es emitida por el Sol es absorbida por la atmósfera. Aquí en esta gráfica de abajo podemos ver cómo es la opacidad de la atmósfera, es decir, la atmósfera al 100% está absorbiendo todo este rango de longitud de onda, ¿sí? Y solamente deja pasar ya la parte que es más visible, ¿sí? Buena parte de la luz ultravioleta es absorbida por la atmósfera y posteriormente partes de diferentes longitudes de onda también son absorbidas, es decir, con estas longitudes. Y por ejemplo, no hay absorción por la atmósfera, ¿sí? Entonces hay diferentes rangos de absorción de la luz solar. Pero lo más interesante es que esta parte, que es la parte donde, digamos, estamos en el visible, no es absorbido por la atmósfera. Si fuera absorbido, pues no veríamos nosotros esa parte. Entonces no es una coincidencia que nosotros veamos en este rango de longitud de onda. Nosotros estamos adaptados a esa longitud de onda que puede pasar la atmósfera, ¿sí? Y es por eso que también nuestra misma adaptación pues, nos impide ver en un rango menor. Es decir, no podemos ver el ultravioleta y tampoco podemos ver el rango mayor como es el infrarrojo, ¿sí? Entonces, es por eso que les digo que esta adaptación pues, nos permite entonces ver en este rango de 400 a 700 nanómetros de luz. Y pues los colores que también que podemos definir, pues son los colores que se han definido en este rango de luz visible, ¿no? Entonces tenemos desde el morado hasta el rojo, ¿sí? Pasando por todos los colores. Y eso lo sabemos porque puede ser la luz visible o la luz, como se dice, la luz blanca, se puede descomponer en diferentes colores, como cuando ustedes usan un prisma. Y ese prisma lo que hace es descomponer la luz completa o la luz blanca en el rango de colores. Perdón. Entonces, también este mismo rango de luz que pasa por la atmósfera, que está marcado en esta gráfica, pues es parte del rango de luz que le llega también a las hojas. Las hojas también se adaptaron a esa longitud de onda que puede atravesar la atmósfera y que puede entonces utilizar como para obtener energía, ¿sí? Entonces, no es que sea un proceso, digamos, aleatorio que podamos ver en este rango de longitud o que las plantas estén absorbiendo luz en este rango, sino que es el rango que nos permite la atmósfera absorber, porque ese rango es el que no está absorbiendo la misma atmósfera. Si nosotros comparamos cómo absorben diferentes pigmentos, sobre todo de los pigmentos que se encuentran en las estructuras fotosintéticas, que se llaman así, pigmentos accesorios, como por ejemplo tenemos clorofila A, clorofila B, el betacaroteno, la ficoeritrina y la ficocianina. Entonces vamos a tener diferentes longitudes de absorción y dispersión de la luz, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, la clorofila A y la clorofila B, que son los principales componentes en las plantas, la clorofila A es el negro, y vean cómo su mayor absorción está en este rango de los 400, arriba de los 400, y después ya no absorbe luz, vuelve a tener absorción antes de los 700. ¿Sí? La clorofila B también absorbe más hacia la parte del azul, entre el morado y el azul, y absorbe entre el naranja. ¿Sí?
Hay otros compuestos que absorben más en estas longitudes de onda. Por ejemplo, la ficoeritrina absorbe en estos puntos, y entonces es, digamos, en la capa, en la longitud de onda que tienen una mayor absorción. La ficocianina pues tiene en este punto la mayor absorción. ¿Qué implica esto? Y a lo mejor la pregunta ahí es, ¿por qué las plantas son verdes? Y con eso responden el por qué la absorción es en diferentes longitudes. O con esto se explica más bien que las plantas sean verdes, ¿verdad? ¿Sí les queda claro por qué las plantas son verdes? Porque es la longitud de onda que no absorben la mayoría de los compuestos que tienen. Y si no absorben, entonces, ¿qué está pasando con esa luz? O esa longitud de onda. Lo reflejan y por eso lo vemos verde. Exacto, la reflejan. Entonces, como dice Karen, rebota. O la están liberando en forma de fluorescencia. ¿Sí? También tiene esa implicación. Entonces, por eso las plantas son verdes, porque la mayor parte de la luz que están absorbiendo está fuera del verde, y lo que, digamos, la parte de esa luz que está llegando está saliendo principalmente en esas longitudes de onda, ¿no? Lo demás se está absorbiendo, se está utilizando. Exactamente, Paulina, lo que vemos es lo que no se está absorbiendo, es lo que está reflejándose. El color negro, por ejemplo, ¿qué colores refleja? Es una pregunta de la ausencia de color. No refleja ninguno, exactamente, absorbe todos los colores. Y entonces absorbe toda la energía, digamos, del espectro electromagnético, y no refleja ningún color. Entonces, por eso es el negro. El blanco, a diferencia, pues lo que está es emitiendo todos los colores, ¿no? Está reflejando todo el color. Sí. No, sí iba a decir eso, perdón. Exacto. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, ¿de qué color son las plantas en la noche? Cuando no hay luz. Verdes, ¿no? Si no hay una fuente de luz que refleje, ¿qué color tiene? Un poco más oscuras, no sé. ¿No? Creo que no. Pues digamos incoloras, ¿no? Dependiendo de, pues no reflejaría ningún color, entonces no tiene, serían grises. Pues. De hecho, vamos a ver un ejemplo más adelante donde se modifica parte de de los compuestos que tienen algunas plantas, y entonces ahora son grises. Sí. Ahora, ¿cómo está la estructura de los fotosistemas para que mucha de esta energía no se pierda o se pueda liberar de forma adecuada sin que dañe a las membranas celulares o membranas, en este caso, de tilacoide? Muchas de estas estructuras de los fotosistemas están, como dice aquí, embebidos en las membranas, es decir, son proteínas transmembranales, son complejos proteínicos transmembranales que una es que están protegidos, digamos, de alguna forma por este complejo proteína lípido
Y la otra es que están en cierta posición que siempre están accesibles entre ellos. Es decir, no están muy separados en la membrana, sino que se mantienen cerca para que puedan llevar a cabo todos estos procesos. Entonces, digamos, las principales compuestos o estructuras que reconocemos aquí, como veíamos también en el video, es el fotosistema 2. El fotosistema 2 va a captar la energía de un fotón, es donde se encuentra la clorofila que veíamos, que entonces se va a excitar y va a captar la energía de los electrones que viene del agua, ¿sí? Entonces, la fotólisis se está llevando a cabo en el fotosistema 2. Ahí es donde se libera el oxígeno, que como veíamos, el oxígeno posteriormente es liberado. De hecho, en los primeros procesos evolutivos, cuando se llevó a cabo los primeros procesos evolutivos de fotosíntesis, el que se produjera oxígeno era dañino para las células, entonces tenían que liberarlo rápidamente. Entonces las bacterias, esencialmente la mayoría de las bacterias eran bacterias anaerobias, y el oxígeno que se empezaba a generar pues era tóxico para ellas, entonces tenían que liberarlo rápidamente. ¿Sí? En este caso ya aquí el oxígeno puede ser tanto utilizado en las plantas como también, como se produce en una alta concentración, pues tiene que ser liberado también. Entonces, en esta parte del fotosistema es donde se capta la energía, se hace la fotólisis y se obtienen los electrones. Después, como veíamos, estos electrones son llevados o transportados por una plastoquinona. ¿Se acuerdan que habíamos visto la presencia de las quinonas y las ubiquinonas en las mitocondrias? En este caso tienen la misma estructura. Funciona también su estructura de dobles enlaces desacoplados que le permite entonces transportar los electrones. ¿Sí? La plastoquinona entonces va a transportar esos electrones a otro complejo, que es un complejo de citocromos, específicamente el citocromos P6F en plantas. Y de ahí lo que va a hacer el citocromo pues, es transportar protones utilizando la energía de los electrones. Aquí se ve que ya los electrones vienen con baja energía, se los transportan por una plastocianina, y esta plastocianina, que es una proteína pequeña, se transporta también, pero de este lado del lumen, y se transporta los electrones ahora al fotosistema 1. El fotosistema 1 entonces tiene la capacidad ahora de recibir otro fotón que va entonces a aumentar ahora la energía del electrón para que pueda ser transportado a otro complejo y reducir, en este caso, el NADP y producir NADP reducido. Entonces, aquí en este proceso, les digo, todo está organizado en la membrana para poder moverse libremente. Vamos a dejarle hasta aquí, porque es muchísima información. Entonces lo vamos a ir desmenuzando parte por parte. Ahorita al menos que ya vean cómo es el proceso de captación de energía, obtención de electrones, transporte de electrones y producción de compuestos tanto reducidos como en este caso transporte de protones en la membrana para producir ATP. Entonces hasta hoy vamos a ver hasta aquí, y de todas maneras les voy a dejar el video en la página para que lo puedan volver a ver. Recording un poco más claro. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
Yo tengo una, pero era respecto a que es que quise ver una clase a la cual yo había faltado. Bueno, no había faltado, sino que llegué tarde porque me fui a vacunar, pero cada vez, bueno, no me dejaba abrirla y de hecho me salía como archivo roto, algo así, y no sé qué pasó ahí. Y no, Las voy a checar y las veo con la maestra Tere. Perdón, ¿de qué Sí. sesión o de qué fecha era, Joana? ¿Te acuerdas? pues fue la de el viernes de la semana pasada, sí. El viernes de la semana pasada. Ok, Sí, Pi. sí, la checamos, gracias. Gracias. Y bueno, entonces la checamos y vemos qué pasó. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces el Yo lunes. tengo una pregunta, profesor. Sí. Respecto a la práctica. Bueno, ¿cómo se hacía en la parte de resultados? ¿Cómo sacabas de la normalidad? A ver, permítame un tantito, sí, es que me están llamando. Permítame. Claro. Sí, estoy abriendo la práctica. Sí, me decías, Arturo, ¿cuál es tu pregunta? Sí, claro. Bueno, ¿me puede esperar nada más un minuto en lo que cambio de dispositivo? Porque se me va a acabar la batería. Sí. Nada más, o sea, voy a entrar nada más de otro dispositivo para compartir la pantalla. Sí. Gracias. Bueno, mientras alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre la práctica. Sí, Eric, yo les aviso a las personas que van a hacer el cuestionario de nuevo.
Parece que Arturo tiene problemas para conectarse. Bueno, igual ya van a ser las 11. Los que quieran ya desconectarse, si no tienen dudas de la práctica, nos vemos el lunes. Adiós, profesor. Bonito fin de semana. Adiós, profesora. Igualmente. Gracias, profesor. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Qué buen fin.